8. Mi nombre es Andrea Isabel Rojas, mi compañera Natalie Andrea Pérez, Jamie Tatiana Bojacá y Lady Joana Patín. En esta oportunidad vamos a hablar sobre procedimiento tributario. Se define como el conjunto de actos fiscalizados por la DIAN, cuya finalidad radica en garantizar, entre otros, el cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias de los diferentes responsables, contribuyentes y declarantes, entre las que puede destacarse, por ejemplo, la inscripción en el RUT, la expedición de la factura y los registros de la contabilidad. El procedimiento tributario representa entonces las actuaciones que el contribuyente responsable o declarante realizan ya sea personalmente o por intermedio de representantes para cumplir con la obligación tributaria. Asimismo, comprende las actuaciones que la Administración Tributaria cumple para la que se realicen estas obligaciones, tales como es recaudar, controlar, determinar y administrar los impuestos, que a su vez determinan la fiscalización, la liquidación, discusión, el cobro, devolución y los demás relacionados con el cumplimiento de las obligaciones tributarias y aduaneras. Sanciones. Las sanciones tributarias se presentan en el momento en que se comete una infracción tributaria. Esto hace referencia al incumplimiento del tributo por parte de los contribuyentes, sea cual sea el motivo. Se debe recordar que dichas sanciones fueron establecidas en el sistema colombiano a causa de la evasión, omisión, error e inconsistencias en las declaraciones, motivo por el cual actualmente se encuentran reglamentadas en el libro quinto, Procedimiento Tributario, Sanciones y Estructura de la Dirección General de Impuestos Nacionales, y varían en cuanto a procedimientos, bases y tarifas en relación a la gravedad de la falta cometida. Bueno, antes de ir con las sanciones, es importante tener en cuenta las definiciones. Las sanciones por extemporaneidad deben tener en cuenta que es cuando se presenta de forma extemporánea una declaración tributaria. Ocurre cuando se presenta después de haber vencido el plazo máximo para su presentación. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, cuando si tenemos que presentar la renta hasta el 23 de mayo, pero la renta se presentó al día siguiente, eso es una extemporaneidad, porque debía haberse presentado el 23 de mayo o días anteriores, no posterior hasta esa fecha. Por lo tanto, la extemporaneidad que no se cuenta por días, o sea, no se cuenta por días, sino por meses o fracción de meses. Un ejemplo es decir que 45 días de extemporaneidad equivaldrían a 2 meses. Renta, entonces no lo hacen. Ya no sería como una extemporaneidad, sino ya es un emplazamiento. Eso es importante tener en cuenta porque hay personas que no tenemos el conocimiento cuando tenemos que presentar esa declaración y ya pues conocemos cuáles son las características para que una persona pueda declarar renta. Por ende es importante conocer las definiciones. Bueno, y hablando del emplazamiento, según el artículo 715 del Estatuto Tributario, hace referencia cuando el contribuyente del impuesto a la renta tiene que cumplir su obligación formal de presentar su declaración y este no la hace. En tanto que la Administración de Impuestos, cuando ya verifica la existencia de esa obligación, le prefiere un emplazamiento para declarar. Esto sucede frecuentemente mucho a las personas naturales debido a que desconocen que tenían que declarar renta, entonces no lo hacen. Ya. Corrección. Alude a las modificaciones o ajustes que el contribuyente, declarante, responsable o agente retenedor le realiza a sus declaraciones tributarias,
con el propósito de enmendar, rectificar o revertir sus faltas, errores, omisiones e inexactitudes. Inexactitud. La inexactitud se enfatiza en varios criterios como la falta de precisión, la mentira y la información incompleta. En las declaraciones tributarias existe inexactitud cuando se declaran datos inexactos o irreales. En otras palabras, cuando se omite información o se incluyen operaciones inexistentes. Bueno, para aclarar un poco y dar ejemplo, la inexactitud, de acuerdo al artículo 647 del Estatuto Tributario, para efectos de imponer la sanción por inexactitud, se entiende que una declaración hay inexactitud cuando hay diferencia entre los valores declarados por el contribuyente y los determinados por la DIAN. Es decir, si por ejemplo yo presento una declaración y esta es menor a lo que realmente debía declarar, eso es un error y es una inexactitud y la DIAN la sanciona, pero no como el contribuyente considere que debe ser el valor, sino que la DIAN misma liquida ese valor. Y cuando se tiene un saldo a favor mayor del contribuyente, también es una inexactitud. Entonces es importante tener en cuenta que si tenemos un saldo a favor que no es muy significativo, pues no nos va a afectar y no va a ser una inexactitud, pero cuando ya es demasiado el tope, se considera que sí es una inexactitud. Requerimiento especial. Es un acto administrativo que profiere la DIAN en el cual plantea las cosas que considera que el contribuyente debe corregir en vista a las inconsistencias en que éste presuntamente incurrió al elaborar y presentar su declaración tributaria. Saldo a favor. Es una cantidad de dinero que tiene el contribuyente a su favor o en beneficio, resultante de la depuración de la liquidación privada que hace un contribuyente responsable o usuario aduanero en una declaración tributaria o aduanera o el valor determinado en una actuación oficial. Bueno, hay que tener en cuenta que el requerimiento especial se da cuando la DIAN tiene en sí ese indicio de que la declaración presentada inicialmente por el contribuyente tiene indicios o pruebas de que esa declaración tiene errores o inconsistencias. Por lo tanto, lo que hace la DIAN es dar una notificación de requerimiento especial. Pero deben tener en cuenta que cuando la declaración es firme, es decir, según el artículo 714 del Estatuto Tributario, cuando después de que las declaraciones tributarias quedan en firme a los 3 años, después de haberse vencido ese plazo para declarar, si la declaración se presentó extemporáneamente en esos 3 años, se cuenta desde la fecha de la presentación de la declaración. O sea que en consecuencia la DIAN debe notificar el requerimiento especial antes de ese tiempo, o sea, antes de esos 3 años, porque después ya cuando la declaración queda en firme, ya la DIAN no puede, la declaración no puede ser modificada por la DIAN, lo que hace que el requerimiento sea improcedente. Sanciones más relevantes del ordenamiento jurídico. Sanción por extemporaneidad en la presentación. La sanción por extemporaneidad está contemplada por los artículos 641 y 642 del Estatuto Tributario, y esta depende de si la declaración se presenta antes del emplazamiento para declarar o luego de este. Señala la norma que la sanción por extemporaneidad es del 5% por cada mes o fracción de mes de retardo sin que supere el 100% del impuesto o retenciones a cargo. La sanción por extemporaneidad se liquida sobre el impuesto a cargo o retenciones que se declaren. Bueno, entonces para tener en cuenta la sanción por correcciones, hay que entender que este tipo de sanción por corrección aplica cuando el contribuyente la corrige de manera voluntaria, cuando corrige esa declaración tributaria que ha presentado. O sea, él es quien decide hacer esa corrección por iniciativa propia, o puede ser por la sugerencia de la DIAN, pero así como el contribuyente presenta voluntariamente la declaración inicial, cuando declara los valores
que son pertinentes o los que él considera, al corregir también lo está haciendo por su voluntad, corrigiendo a su voluntad el error que él mismo hizo, ¿sí? Que cometió. Entonces, en esa etapa, pues no hay actuación administrativa de la DIAN, pues ya que el contribuyente es el que decide declarar y lo que tiene que corregir. Cuando ya el contribuyente no hace cuando no hace esa declaración o no corrige, entonces ya es cuando ya llega la DIAN y lo que hace es proceder la sanción no hace la sanción por corrección, sino la sanción por inexactitud, porque la DIAN ya ha detectado los errores que se han presentado mediante ese error. Entonces, hay que tener en cuenta la base para liquidar la sanción por la corrección. La norma señala que la sanción se debe pagar sobre el mayor impuesto a pagar o por el menor saldo a favor determinada en la corrección realizada. Entonces, si la sanción por corrección tiene como finalidad penalizar o castigar al contribuyente por haber pagado un impuesto menor al que debía, esa sanción se aplica sobre el impuesto que dejó de pagar, que es una consecuencia del error que él hizo. Pero cuando el mayor impuesto a pagar tiene como base una sanción por corrección, el mayor impuesto a pagar hay que tener en cuenta que surge cuando la declaración de corrección se determina un impuesto mayor al que determinó inicialmente, o sea, que terminó pagando más de lo que él debía declarar. Entonces, por ejemplo, un ejemplo claro es cuando se presenta la declaración inicial con un impuesto de 10 millones, por ejemplo, a pagar. Luego se corrige la declaración y se determina un impuesto a pagar de 15 millones. Pues entonces se ha determinado que el mayor impuesto a pagar por la suma es de 5 millones, que se convierten en esa base para liquidar la sanción por la corrección. O sea, los 5 millones que él no declaró, eso se convierte en esa base para liquidar. Sanción por inexactitud. Constituye inexactitud sancionable en las declaraciones tributarias siempre que se derive un menor impuesto o saldo a pagar o un mayor saldo a favor para el contribuyente, agente retenedor o responsable. Hechos que constituyen inexactitud. La omisión de ingresos o impuestos generados por las operaciones gravadas de bienes activos o actuaciones susceptibles de gravamen. No incluir en la declaración de retención la totalidad de retenciones que han debido efectuarse. La inclusión de costos, deducciones, descuentos, pasivos, impuestos descontables, retenciones o anticipos inexistentes o inexactos. Las compras o gastos efectuados a quienes la DIAN hubiere declarado como proveedores ficticios o insolventes. Según el artículo 117 del Estatuto Tributario, el gasto por intereses devengado a favor de terceros será deducible en la parte que no exceda la tasa más alta que se haya autorizado para cobrar a los establecimientos bancarios durante el respectivo año gravable, lo cual será certificado anualmente por la Superintendencia Financiera. La sanción se presentará al saldo que se encuentre en los libros, acarrearía sanción por inexactitud. De acuerdo al numeral 1 del artículo 648, la sanción será del 200% mayor valor del impuesto a cargo determinado cuando se omitan activos o incluidos los pasivos inexistentes. Si esta sanción resulta menor a la sanción mínima de 343, se aplicará esta última. Norma. De acuerdo al artículo 115 del Estatuto Tributario, para los contribuyentes obligados a llevar contabilidad, serán aceptadas las erogaciones devengadas por concepto de prestaciones sociales, aportes fiscales e impuestos. La sanción que se aplicaría por inexactitud, según el artículo 647 del Estatuto Tributario, si se pagaran los parafiscales después de la presentada la declaración y estos se dedujeran de la misma las razones y el procedimiento por eximir de las sanciones de inexactitud o por corrección serán aplicables cuando las mismas procedan por disminución de pérdidas. Norma. De acuerdo al artículo 268 del Estatuto Tributario, siempre se debe denunciar fiscalmente el saldo en el extracto al último día del año o periodo gravable. El valor de los depósitos en caja de ahorros es el mismo saldo en el último día del año o periodo gravable, incluida la corrección monetaria, cuando fuese el caso, más el valor de los intereses causados o no cobrados. Sanción. Si se presenta el saldo que se encuentre en libros, acarrearía sanción por inexactitud
de acuerdo al numeral 1 del artículo 648. Será una sanción del 200%, igual manera incluidos los activos. Si esta sanción resulta menor a la sanción mínima del 343, se aplica esta última. Relativa a la declaración del ingreso y patrimonio según el artículo 645 del Estatuto Tributario. Las entidades obligadas a presentar declaración de ingresos y patrimonio que hicieron extemporáneamente o que corrigen sus declaraciones después del vencimiento del plazo para declarar deberán liquidar y pagar una sanción equivalente al 0,5 de su patrimonio líquido. Si la declaración se presenta con posterioridad al emplazamiento previo por no declarado, se corrige con posterioridad al emplazamiento para corregir o auto ordena la inspección tributaria de la sanción que se debe tratar al inciso anterior se duplicará de esta manera para que se cumpla. Bueno, en cuanto a la sanción mínima, es importante tener en cuenta lo que dice el artículo 639 del Estatuto Tributario, que es cuando se debe corregir una declaración tributaria o cuando no se presenta, que pues es un acto grave debido a que debemos conocer cuáles son las obligaciones tributarias que debemos presentar. Asimismo, cuando no se entrega pues una información que la DIAN ha solicitado, también se aplica. Se debe pagar una determinada sanción que en ningún caso puede ser inferior a la mínima establecida por la DIAN. En este caso, para el año 2019 se establece que debe ser de 10 VT. Esos 10 VT equivalen a 343.000 pesos para el año 2019. O sea, es decir, tener en cuenta el valor del VT que quedó para este año, que es de 74.270 pesos, multiplicado por 10 nos da 343.000, que es una sanción mínima que se debe aplicar. Algunos contribuyentes que tienen obligaciones tributarias pendientes con la DIAN desde años anteriores pueden necesitar el valor de la sanción mínima vigente para un periodo gravable anterior. Debido a que estos datos pues no se consiguen con facilidad, es necesario tener en cuenta una tabla donde determine el VT equivalente para ese periodo multiplicado por los 10 VT. Luego ya después pues es importante tener en cuenta que en qué casos no aplica la sanción mínima. Por ejemplo, en los intereses de mora, según el artículo 639, los intereses de mora no aplican porque los intereses de mora son cuando se ha tardado por pagar la declaración, el impuesto o el tributo. Esos aplican. O las que están contenidas en los numerales 1 y 3 del artículo 658-3 del Estatuto Tributario, que es el que dice que es una sanción por quien no se inscribió en el registro único tributario antes de la fecha de inicio de la actividad. O sea, es decir, arrancó a hacer la actividad económica, digamos, a ejercer la actividad, pero no se inscribió a un registro tributario. O una sanción porque no actualiza la información dentro del mes siguiente al hecho que genera la actualización. Entonces, esto es por parte de personas inscritas al registro único tributario al RUT, o la sanción del monotributo que mientras estuvo vigente dicho pues impuesto. Entonces es importante tener en cuenta en qué casos aplica y en qué no. Las sanciones que pueden estar sujetas a la sanción mínima, por ejemplo, la sanción por corrección, la sanción por extemporaneidad, sanción por no enviar información, sanción por facturación, sanción por corrección aritmética, sanción por devolución o compensación improcedente, entre otras. Entonces, pues ya conociendo la normatividad, sabemos cómo se puede aplicar esa sanción mínima. En cuanto a las otras sanciones, es importante tener en cuenta la gravedad que ello implica cuando se hacen declaraciones de forma fraudulenta. Por ejemplo, cuando presentamos un IVA y queremos reducir esa cantidad de IVA que tenemos que pagar, incurrimos a una práctica muy común que se ve entre los comerciantes, más que todo, para poder reducir ese impuesto a través del IVA descontable, es la compra del IVA, ya que cuando compramos IVA es como decir comprar facturas a terceros, facturas que tienen dicha relación con la actividad que estemos desarrollando económicamente. Entonces lo que hacemos es hacer un IVA descontable, o sea, un IVA de compras en los que hayamos incurrido ciertos periodos
al hacer eso, estamos haciendo un fraude porque estamos presentando información falsa, información que no es verídica. Y cuando queremos hacer que estos impuestos aumenten o disminuyan o se alteren de su forma natural, pues incurren a ciertas sanciones que pueden ser de tipo penal, que pueden ser, cuando son de código penal, se habla acerca de la falsificación de documentos, habla también acerca de lo que monetariamente debe hacerse cargo el contribuyente, que son las multas, que son las inhabilidades también que se le hacen al infractor, que es la descontinuidad de su empresa, por decirlo así, que ya no podría volver a la empresa a funcionar debido a la gravedad del asunto a lo que él incurrió, a ese tipo de sanción. Todo lo encontramos en el artículo 48 de la Ley 6 de 1992, así también como en el artículo 640 del Estatuto Tributario, que habla acerca de las otras sanciones. Muchas gracias por su atención.